Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta novena semana del Diplomado Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes. Como ustedes saben, ya estamos en el módulo 4, herramientas de intervención psicosocial básica, y ahora sí viene lo bueno. Entonces, toda la parte de la teoría que ya vimos, estas primeras 8 semanas materializada en cómo desarrollar herramientas para poder mejorar nuestra labor en atención con personas migrantes. Antes de darle la palabra a nuestra ponente y de presentarla y de darle la palabra a las sedes, quisiera darle la palabra a mi colega Diana Torres, quien nos va a compartir un poco de lo que pasa el día de hoy, tanto en la Ciudad de México como en todo el país. Por acá atrás tenemos, bueno, no sé si nos pueden ver, pero hay un hashtag, ni una menos, vivas nos queremos. Y bueno, adelante, Diana. Hola, muy buenas tardes. Bueno, quizá ya muchos saben sobre lo que está sucediendo el día de hoy. Desde Argentina se convocó a realizar una movilización en muchas partes del mundo, donde las mujeres mexicanas también nos sumamos en muchos estados, puesto que la violencia ejercida contra nosotras las mujeres pues ya es totalmente insostenible, ¿no? Se convocó a una concentración me parece, en Revolución. Entonces, bueno, ahí hay muchas compañeras, compañeros también, hombres solidarios. Esta movilización, pues, se convoca principalmente por el incremento de los casos de feminicidio, ¿no? Que se ha convertido, pues, totalmente en una constante desde hace muchísimos años, donde mujeres de todas las edades, niñas, jóvenes, mujeres adultas, están siendo asesinadas por familiares, amigos, conocidos, extraños, etcétera, ¿no? Entonces creo que el día de hoy estamos estamos nuevamente levantando la voz y bueno, pues no queremos vivir con miedo, no queremos que el día de mañana, bueno, pues volver a salir con miedo a las calles, y el día de hoy decimos ni una muerta más, basta de feminicidios y vivas nos queremos. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Diana. Y bueno, es por la razón por la que muchas de nosotras venimos de negro, y incluso en otras sedes se van a ir temprano a las diferentes movilizaciones, en diferentes expresiones del movimiento. Y ahora sí, voy a comenzar con nuestra sede en Ciudad de Guatemala, en INSEDES y en la Universidad Mariano Gálvez. ¿Cómo están en Guatemala? Buenas tardes, ya estamos listos para comenzar, y también desde Guatemala nos solidarizamos con el movimiento. De hecho, se ha convocado en la Plaza Central, también pues para que vayamos a manifestar, ¿verdad? El movimiento ni una menos. Muchas gracias. Saludos a Ciudad de Guatemala. Ahora voy al sur de Estados Unidos, a Santa Ana, California. ¿Cómo están en el consulado de Santa Ana? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Aquí. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Ahora voy al Metroplex, al Consulado General de México en Dallas, Texas. Saludos en Dallas. Robó cámara asquerosamente. ¿En Dallas no está? Bueno, quien abrió el micrófono fue del mío, entonces, el que también está en Texas, pero bueno, saludos en Dallas, ahí, esperando que se me manifiesten eventualmente. Ahora voy al norte de México, a nuestra sede en Nogales, de este lado de la frontera, en Nogales, Sonora. ¿Cómo están en el ICMID? Saludos. Pues ya estamos listos y interesados en el tema de hoy. Saludos a Aunque todos. aquí ya se avecinan los fríos, pero estamos con ánimo. Saludos a todos. Un saludo. Adiós. Ahora voy a otro de nuestros consulados en California, ya ven que tenemos gran representación de sedes californianas, al consulado de carrera de Fresno, de México, en Fresno, California. ¿Cómo están en Fresno? Hola, buenas tardes. Muy bien, ya listos para iniciar con la sesión de hoy. Gracias, bienvenidos. Saludos. Gracias.
Saludos. Bueno, además fresnos. Yo no sé si nos ven, pero yo los estoy aquí saludando. Bueno, concéntrese, chicas. Bueno, ahora vamos a otro consulado, al Consulado de México en McAllen, Texas. Saludos, saludos. Hola, buenas tardes. Siempre con el mismo entusiasmo de saludarlos y haciendo acto de presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todas las chicas por allá y a los chicos. Y también se mueven en la... Saludos a McAllen. Qué bonito lo que tenían atrás, todos los murales, ¿no? Ahora vamos, están acá chuleando a McAllen. Ahora vamos a nuestra sede Tapatía. ¿Cómo están en Guadalajara? Hola, aquí, ¿sí se ven? Hola. Ahí. Bueno, saludos a todos allá en Guadalajara. Muy animados, nosotros también estamos acá muy contentos de iniciar la sesión. Ahora voy a la segunda ciudad con más mexicanos después de la ciudad. Y bueno, hay una controversia con Tijuana de dónde inicia la patria, si en Tijuana o en Los Ángeles. Le doy la palabra a nuestra sede de la UNAM en Los Ángeles. Saludos en Los Ángeles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí listos para iniciar la sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Ahora voy a nuestra sede en el sureste del país, del sur de Estados Unidos. Voy al sureste de México, nuestra sede en Chiapas, en Tapachula. ¿Cómo están en Ecosur? Muy bien. ¿Listos para iniciar? Bienvenidos. Aquí Ana Elena viene desde Tapachula y desde San Matías. Sí, se nos pareció familiar. Bueno, saludos allá en Ecosur. Esperamos que poco a poco se vayan integrando el resto de los participantes. Y bueno, ahora voy a otra sede californiana, nuestra sede en Oxnard, California. ¿Cómo están en Oxnard? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bien, bien. Listos para empezar. Gracias, bienvenidos. Gracias. Ahora voy a nuestra sede en el norte de México. ¿Ahí nos escuchan? Sí, nos escuchan. Bueno, a ver. ¿Ya estamos entonces? Sí, pero déjame presentarte porque es un orgullo tenerte con nosotros. Bueno, Ana Elena Barrios es psicóloga, cursó la especialidad en Psicología Intercultural en Lyon, Francia, y la maestría en Psicología Social y Violencias Políticas en Guatemala. Ha trabajado con personas migrantes en diversos contextos a lo largo de 9 años, primero como voluntaria en la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, luego en Francia, dando atención psicológica a solicitantes de asilo y refugiados de diversos orígenes y nacionalidades. Desde hace 7 años trabaja en Chiapas con comunidades campesinas e indígenas de origen de migrantes,
Desde la organización civil Enlace, Comunicación y Capacitación, realiza trabajo psicosocial con colectivos de mujeres y grupos de jóvenes que trabajan por el derecho a no migrar, y de la mano de la organización Voces Mesoamericanas, Acción Poco Pueblos Migrantes, realiza trabajo psicosocial con familiares de migrantes desaparecidos. Asimismo, ha realizado investigaciones y facilitado procesos de formación en derechos de las personas migrantes. Ha promovido y desarrollado acciones articuladas con diversas organizaciones civiles para el ejercicio y exigibilidad de los derechos de las y los migrantes en la frontera sur de México. Fruto de esas experiencias han sido las publicaciones en coautoría. Es autora, junto con Nieves Gómez, de un manual de atención psicosocial que se llama Abriendo Fronteras con el Corazón, de la guía metodológica para la implementación del enfoque psicosocial en contextos migratorios, del grupo motor de trabajo psicosocial en migraciones, de Hablemos Nuestros Derechos, Hablemos de Nuestras Migraciones, y de un sinfín de publicaciones más sobre el tema de atención psicosocial básica. Es una experta en el tema, es la segunda vez que la tenemos en el diplomado. Es un gran honor que esté con nosotros. Se las robamos un poco a Tapachula para traerla acá. Muchísimas gracias por aceptar de nuevo estar con nosotros. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto nuevamente estar acá con ustedes, a ustedes viéndoles presencialmente y a todas las sedes que ya ahorita pudimos ver acá en la pantalla. Solamente un elemento que es distinto de lo que leyó de mi currículum es que actualmente desde enero a la fecha estoy trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, de lleno en el área psicosocial, abriendo y como responsable del área psicosocial. Entonces, pues ya en una posición total de frontera. Entonces me da mucho gusto poder estar acá con ustedes y justamente pues creo que estamos bastante sintonizadas porque en la presentación que traigo, no en la que había enviado hace unas semanas, pero en la del día de hoy, justamente en la primera página puse el hashtag de Ni Una Menos, porque sí me parece muy, muy importante pronunciarnos, me parece muy importante pues nombrar lo que sucede, lo que nos está sucediendo, porque lamentablemente yo creo que todas las personas, todas y todos tenemos una conocida, una amiga, una tía, una hermana, una mamá que ha vivido o que está viviendo violencia de género, ¿no? Y eso no es normal. No podemos verlo como algo normal, no podemos acostumbrarnos a que eso es normal, y por eso es importante nombrarlo, por eso es importante manifestarnos y decir que no queremos, no merecemos vivir con violencia y que por eso hay que decirlo, y entonces desde la palabra y también desde las acciones pues hay que transformar esto, ¿no? No podemos acostumbrarnos a la violencia, hacia la violencia de género. Entonces, pues justamente quisiera empezar, dedicar, así como ya se hizo, ¿no? Este tiempo que vamos a estar compartiendo, dedicarlo a estas mujeres que han vivido y que están viviendo actualmente violencia injusta, violencia de género. Entonces, pues muchas gracias por la... Nosotras también, ¿no? Porque nosotras también de alguna manera también vivimos violencia. Exactamente. A todas, como dice la compañera, pues a todas las mujeres que estamos acá y que estamos resistiéndonos, ¿no? La resistencia empieza también por nombrarlo, por reconocerlo y, insisto, por no dejar que esto sea normal, por resistirnos a dejar de ver esto como un así sucede o así es. Entonces, desde ahí empieza la resistencia y gracias a todas las mujeres luchadoras, a todas estas mujeres pues que están acá conectadas, que están y estamos haciendo algo porque las cosas sean transformarlas. Entonces pues también pues a ellas les he dedicado este pequeño espacio de compartir la palabra, y justamente en esta línea, ¿no? de poder mirar la violencia como algo que no es normal. Justamente en esta línea va de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el modelo psicosocial. El modelo psicosocial, en este caso, de las migraciones, muchas de estas mujeres que están siendo violentadas
gravemente son las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, pues justo vamos a hablar el día de hoy de cómo este modelo psicosocial nos ayuda a tomar una posición, a tener una mirada y sobre todo a enfocar una acción, a dar una luz y un rumbo digamos, teórico y metodológico a nuestras acciones de atención a estas personas que están viviendo violencia, ¿no? Entonces, se proyecta, entonces vamos a poner grande, entonces invito igual, acá ya se está proyectando la presentación con la que iniciamos, supongo que en las sedes también, también se está haciendo así, que está ya arreglando todo debajo de la mesa. Entonces, pues los objetivos de nuestra sesión del día de hoy, si quieren pasar la presentación, bueno, yo aquí los tengo, pero para que los podamos compartir. Es que ese sirve para lo general, ya, por eso estaba acá. Vaya, muy bien. Muy bien, entonces los objetivos para esta sesión es presentarles, poder compartir el modelo psicosocial, sus raíces, sus principios, lineamientos y cuál es su especificidad con respecto a otros modelos de atención psicológica, ¿no? Vamos a entender bien esto. Se trata también de identificar los impactos psicosociales a los que están sujetas, que viven las personas migrantes en sus distintos momentos del proceso migratorio y de la misma manera las estrategias de afrontamiento y conocer, identificar estos dos elementos para poder así diseñar acciones de atención integral. Y en el tercer objetivo es identificar los elementos para incorporar en nuestra organización o en nuestra institución el enfoque psicosocial. Es decir, en síntesis, esta es la ruta de nuestra sesión. Esto es lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué es el modelo psicosocial? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué necesitamos para eso, ¿no? Entonces, en el qué es el modelo psicosocial, pues justo, ya decía, vamos a hablar de sus raíces, de los principios, de los lineamientos. Vamos a compararlos con otros modelos de atención psicológica. En el cómo se aplica, ahí vamos a ver pues dos elementos bien importantes, que son, ya decía, los impactos psicosociales y las estrategias de afrontamiento, y finalmente el qué necesitamos si en nuestra organización o nuestra institución queremos empezar a implementar o ya lo implementamos y queremos seguir mejorando el enfoque psicosocial o el trabajo desde este enfoque, ¿no? Entonces, pues vamos iniciando con de dónde viene este modelo. Y acá pues hago alusión a la pequeña tarea o el ejercicio que les dejé para antes de esta sesión. De hecho, pude ya revisar, leer pues varias de las tareas. El domingo estuve leyendo quienes para ese día ya habían mandado sus comentarios. El artículo de Ignacio Martín Baró, ¿no? Esta pequeña lectura de 6 paginitas, pero en 6 paginitas pues ya aborda con mucha profundidad el tema, ¿no? Ya en este pequeño documento deja a la luz de qué estamos hablando, cuál es la posición, cuál es la lectura de la realidad que tomamos cuando hablamos de un modelo psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovecho para decirles que me han gustado mucho las reflexiones, gracias a quienes ya las subieron. Me da gusto ver que hubo pues una sintonía con el artículo, que el artículo realmente ha despertado la reflexión, y pues no es casualidad que haya yo elegido este artículo y a este autor, porque justamente a Ignacio Martín Baró es quien se considera, digamos, el padre o como la persona referente cuando hablamos del modelo psicosocial, ¿no? Ignacio Martín Baró, ya lo decía también la propia tarea, en la presentación de él, es alguien que desde la realidad de la guerra en El Salvador mira la psicología con ojos críticos y la reescribe. Se cuestiona mucho sobre cuál es el papel, cuál tendría que ser el papel de las y los psicólogos o personas que trabajamos en procesos sociales cuando estamos frente a una realidad como es la realidad de la guerra o de un sinfín de injusticias sociales, ¿no? Entonces, desde esta mirada no neutral, él también
Bueno, hay otros muchos trabajos de él que les recomiendo mucho. Justamente él cuestiona la falsa neutralidad de las y los psicólogos o de ciertos modelos de atención, ¿no? Entonces, Ignacio Martín Baró, que escribe su trabajo en los años 80, él es asesinado en el año 89 en la UCA junto con otros jesuitas, justamente en medio de esta guerra, ¿no? Entonces, por eso, pues acá vemos en esta diapositiva estos dos que son como los grandes pilares del modelo psicosocial. Esta psicología latinoamericana que se piensa y se repiensa desde el modelo, desde el pensamiento crítico, y la educación popular, que también nace del pensamiento crítico, que inicia, pues sabemos igual que el autor de referencia de la educación popular son los trabajos de Paulo Freire, igual de los años 60 a 80, es decir, que estamos frente a un modelo relativamente reciente, ¿no? Si lo comparamos con otras teorías o con otras corrientes de la psicología que son anteriores, ¿no? Y insisto con esta particularidad que es desde la realidad latinoamericana, ¿no? Con esta perspectiva y partiendo de la conciencia histórica pues de ser países también que hemos vivido, que vivimos procesos de colonialismo, ¿no? E incluso pues actualmente, ¿no? Que esto sí le da un tono distinto a nuestra realidad social y desde dónde y cómo la pensamos, ¿no? Y cómo intervenimos en ella. Entonces, bueno, acá vemos también estos otros tres brazos que también aportan a este modelo psicosocial, que es la psicología comunitaria, e igual la principal autora es Maritza Montero, desde los años 70 es su trabajo hasta actualmente, la psicología humanista, igual algunos de los autores, ahí aparecen Carl Rogers, Viktor Frankl, pues tal vez igual algunos de estos autores les suenan, igual de los años 50, 70, y la teoría de la resiliencia, ¿no? De Boris Cyrulnik, igual que empieza sus trabajos en los 80 actualmente. Más adelante vamos a poder profundizar un poquillo más en este tema de la resiliencia, pero es para saber de dónde viene, ¿no? Cuáles son estas raíces, digamos, teóricas, epistemológicas del modelo psicosocial, ¿no? Que no es algo que nos estamos sacando de la manga, que tiene raíces profundas. Bienvenidas, compañeras, pasen. Gracias. Entonces, ahí está. Entonces, si vamos a entender que cuando nombramos el modelo psicosocial o lo psicosocial, el enfoque psicosocial, ¿a qué nos referimos? Y vemos entonces que acá en esta gráfica que puede verse, pues vemos que es esto que está en la intersección, en donde se conjunta lo individual con lo social. Vemos que está el individuo, que está la persona, con su propia historia, con su propia personalidad, con sus vivencias, con decisiones, con acciones, decisiones y acciones, también entendiendo que ninguna persona es ni somos estáticas, ¿no? Que siempre estamos en un constante devenir, en un movimiento, y una sociedad que es un contexto histórico, que es un contexto político, económico, cultural, que necesariamente nos mueve también, ¿no? Esto que hemos nombrado, con lo que hemos iniciado el día de hoy, el reconocer estos feminicidios que están ocurriendo, es algo que se está dando en nuestra sociedad y que necesariamente nos mueve, que está afectando a muchas mujeres, hombres, familias. Entonces, en esta interacción entre reconocer este contexto social, este contexto histórico y nuestras propias historias personales, nuestros propios caminos personales, ahí en esa intersección está el modelo psicosocial. Y la flecha de abajo, en este movimiento, no por eso todas estas flechitas, decía yo, porque nada es estático, ¿no? Todo está en constante movimiento, en constante transformación, ¿no? Entonces, lo psicosocial, esa es una de las características que vamos a ver ahora. Uno de los elementos centrales cuando hablamos de lo psicosocial son estos procesos que están moviéndose, que están en la transformación. Entonces, ¿qué elementos hay que considerar, hay que incluir ahí cuando hablamos de esta transformación? ¿Transformación hacia dónde?
Ese es digamos, la línea de la reflexión. Entonces, ¿qué entendemos por trabajo psicosocial? ¿Verdad? Entonces ahí está ya ya la veo. Entonces, el trabajo psicosocial, vemos, ¿no? En la definición que acá está, es entendido como un conjunto de acciones con base en principios de la psicología social que permiten que personas y grupos generen procesos de transformación personal, familiar y social en sus espacios cotidianos para propiciar a través de estos cambios la transformación de otras realidades sociales. Entonces, si vemos igual en esta definición, la palabra que está ahí, que se repite 2 veces, es transformación, ¿no? Que es lo que ella decía. Una vez más, es reconocernos desde una realidad cambiante, desde una realidad que está moviéndose y en donde interactúan, influye necesariamente lo que ocurre con la persona, con el individuo y lo que está ocurriendo allá, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en nuestros contextos familiares, comunitarios y sociales. Ubicamos entonces al trabajo psicosocial en esta intersección de estos procesos de fortalecimiento de la persona con procesos de transformación social, ¿no? Ya ahorita en una siguiente gráfica vamos a ver, porque, y ya también hablaremos de esto, ¿no? De ir aclarando, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre lo psicológico y lo psicosocial, ¿no? Los procesos de fortalecimiento de la persona, ahí estamos en el ámbito de lo psicológico. Cuando estamos hablando de procesos de transformación social, de las marchas de hoy, ¿no? de estos paros, de este tomar el espacio público, estamos en procesos de transformación social, ¿no? Ahí, en ese punto en medio, está el trabajo psicosocial, que tiene ambos pies. Acá. Entonces, estos círculos, ¿no? Como estas esferas, justamente se refieren a todos los ámbitos que toma para su análisis y para su acción el trabajo psicosocial. Lo individual, que está contenido en lo familiar, que está contenido en lo comunitario, que está contenido en lo social. Y reconocer que todo lo que se mueve en cualquiera de estos ámbitos necesariamente mueve también e impacta de alguna manera a todos los demás ámbitos, ¿no? Entonces eso, si pensamos en las migraciones, si pensamos en una historia migratoria, claro, vemos la historia migratoria de la persona, pero detrás de esa persona está esa familia que se fue o que se quedó, está esa comunidad que también se está moviendo con este movimiento de esta persona o de estas personas. Y están también sociedades cambiantes que están cambiando, ¿no? que se están transformando con estos movimientos de personas, con estos exilios de un lado, con estas llegadas del otro, ¿no? Entonces, toda esta serie de movimientos, de cómo se van entrelazando estas dinámicas entre lo que ocurre en las personas y los posicionamientos sociales, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos del trabajo psicosocial y de una atención psicosocial, y esto es muy importante y es uno de los principios, de los pilares, digamos, conceptuales del trabajo psicosocial, es cómo entendemos el trauma. Y esta es una particularidad de este modelo y donde quiero poner mucho un acento, porque de ahí se deriva justamente mucho de nuestras acciones, ¿no? Desde dónde se orientan y hacia dónde van. Y tiene que ver con este concepto, una vez más, de Ignacio Martín Baró, que nombra el trauma psicosocial. Hasta entonces, hasta antes de Martín Baró, el trauma se refería exclusivamente a algo individual, algo que tenía que ver con mi propia historia y que estaba relacionado con mis procesos internos, sí familiares, sí tal vez si yo había vivido, pero que al final se jugaba en mi interior, en mis procesos, en mis nudos psíquicos, intrapsíquicos, y ahí entonces pues se podía distinguir, esta persona sí está traumada, esta persona no está traumada, y así, ¿verdad? En unidades individuales. Martín Baró, y eso justamente pues quienes hicieron la lectura ven, ¿no? O sea, que rompe con esta noción del trauma como algo individual y personalizado.
y que nombra la salud mental, ¿no? como está ahí en el artículo, y el trauma en particular. El tema del trauma psicosocial no se nombra como tal en el artículo que dejé en la tarea, pero sí en otros varios de los trabajos de Martín Baró, ¿no? Y es reconocer que hay causas en el propio contexto social, político, histórico, en las relaciones, ¿no? Lo psicosocial pone el acento en las relaciones, como decía igual el artículo, ¿no? Entonces, acá desde Martín Baró lo define, ¿no? Como la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en la sociedad, ¿no? No es el individuo que es patológico en sí mismo, es una sociedad con un conjunto de relaciones dañadas, con un conjunto de relaciones destructivas que generan ciertas manifestaciones en una persona, en una familia o en muchas familias, en grupos y en la sociedad misma, ¿no? Las propias dinámicas de violencia se explican de esta manera. Y entonces su misma naturaleza se alimenta y se mantiene a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. ¿Cómo se retroalimentan estas dinámicas del trauma psicosocial? Como es la violencia en nuestras sociedades, como son los feminicidios que ahora nombramos. ¿Por qué salimos a la calle a manifestarnos en lugar de mirar solamente a ciertos hombres? Porque reconocemos que es un mal social que nos está tocando a todas y a todos. Por eso es que lo nombramos como algo que nos está dañando, que nos está destruyendo a todas y a todos. Entonces, en este sentido va la reflexión y la dirección de Martín Baró. También es importante decir que no se trata de caer en el simplismo de lo social, ¿no? Y eso también lo nombra, y es importante, decía, porque ciertamente, pues sí hay ciertos fenómenos o ciertos problemáticas sociales que afectan de manera diferenciada a cada persona, ¿no? Y ahí encontramos distintos elementos relacionados, una vez más, con la propia historia personal, con las propias fortalezas que son también personales y también colectivas, ¿no? Es decir, hay un siempre diálogo, es dialógico entre lo individual y lo colectivo. Ocurre un trauma social, ocurre una guerra, una violencia permanente como la que vivimos en nuestras sociedades, y sí, nos afecta nuestras relaciones de distintas maneras, ¿no? Refuerza el machismo o refuerza ciertas dinámicas violentas. Entonces, y dentro de eso, hay personas, hay individuos que, digamos que lo sintomatizan de una u otra manera. Pero a lo que va esto es a complejizar nuestro pensamiento y nuestra mirada cuando hablamos de algo traumático, cuando hablamos de una persona que está teniendo ciertas manifestaciones traumáticas. A complejizar, a no patologizar a esta persona, a no decir, esta persona es una enferma mental y el problema está en ella, luego entonces, pues hay que llevarla a un psiquiatra o a un centro especial. No significa esto o no niega el que haya personas que puedan estar teniendo ciertas manifestaciones, pero uno de los temas que nombra Ignacio Martín Baró en el artículo y que es como uno de los grandes principios del modelo psicosocial es que en la mayoría de casos estamos frente a reacciones normales en situaciones anormales. Es decir, la anormal no es la persona. Lo anormal es que alguien tenga que crecer y vivir una vida entera en un contexto de tal violencia como viven las personas migrantes, ¿no? Entiendo que ya justamente en todas las clases o las y los ponentes anteriores, pues se ha ahondado mucho, ¿no? Se ha profundizado en todas las violencias que se están viviendo en los países de origen, en los países que están expulsando a las personas migrantes y en este propio país como país de tránsito y también como país de destino, en las sociedades de destino, ¿no? Entonces, esta
esta violencia justamente es lo que no es normal, ¿no? Este contexto, voy a estar haciendo alusión al tema del feminicidio, insisto, por el día de hoy, pero este contexto que lleva a una cierta permisividad en la violencia de género y en el asesinato a mujeres, eso es lo que no es normal, ¿no? No es la mujer o una mujer. En el caso de las personas migrantes es lo mismo, ¿no? Entonces, desde esa mirada es que entendemos el trauma psicosocial, ¿no? Entonces, igual acá vemos la distinción, ¿no? Digamos, como dónde está ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de lo psicológico, cuando hablamos de lo psicosocial? Lo psicológico está contenido dentro de lo psicosocial, es una parte de. Lo psicológico sí se refiere a qué está sucediendo en la persona misma, ¿no? Es esta parte más individual de las emociones, los pensamientos, los sentires, el cómo la persona, cómo las personas vamos configurando también, ¿no? Nuestra propia historia, nuestras reflexiones, nuestras posiciones frente a ciertos temas. Eso es psicológico. Cuando vivimos igual una situación difícil, cómo la enfrentamos, cómo la resignificamos, eso es psicológico. Lo psicosocial es lo que nos conecta una vez más con el contexto, con las relaciones, esos círculos que veíamos, con las relaciones con la familia, con la comunidad. Comunidad entendida puede ser la comunidad de mis colegas del trabajo, la comunidad de estudiantes, la comunidad, si yo practico alguna religión, pues de esa iglesia, ¿no? A eso me refiero con estos círculos de pertenencia, esa es la comunidad, ¿no? Y lo social, con estos discursos mediáticos, con estos discursos políticos, con lo que se escucha, ¿no? Como esto que está por ahí, ¿no? Estos imaginarios sociales. Entonces, eso que nos conecta, digamos, con el contexto, eso es lo psicosocial. Y lo psicológico es lo que se refiere a lo interno, a los procesos propios, digamos, más individuales. Entonces, ¿cuáles son las premisas de este modelo psicosocial? Entonces, ya decía, ¿no? que es importantísima, que es las reacciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Se trata de reacciones normales ante situaciones anormales. Es la que ya nombraba yo hace un momento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando estamos frente a una persona pues que presenta cierta desconfianza, una persona migrante que está frente a nosotros, le estamos atendiendo, presenta cierta desconfianza, presenta señales de alerta constante, no quiere hablar, presenta una cierta resistencia o hasta incluso una cierta agresividad, ¿no? Esta persona. Vamos a decir, esta persona está enferma mental, tiene trastornos psicológicos. No, vamos a entender qué hay detrás de eso. ¿Cuál es el contexto que llevó a esta persona a esas manifestaciones? Y vamos a partir también del principio de, si yo hubiera vivido lo que esta persona vivió, probablemente yo estaría reaccionando igual. Entonces partimos también del principio y de la noción de yo no sé lo que está viviendo esta persona porque yo no lo he vivido. Puedo intentar entender desde mi ser psicóloga o desde mi ser acompañante o desde mi ser atención, pero ni por ser psicóloga eso no me hace experta en lo que está viviendo la persona. Y ese es otro de los principios, que la propia persona es experta en su propia vivencia. La persona es la que sabe, la que tiene su propio saber, su propia historia de qué es lo que le ha llevado a tomar esas decisiones y por qué su estado emocional, psicológico, físico actual es el que es. Entonces, es eso, siempre vamos a partir. Por más psicólogas expertísimas que seamos, nunca podemos decir que nosotros somos quienes todo lo sabemos de la persona. La persona es quien lo sabe, quien sabe lo que ha vivido y quien también puede saber cuáles son sus propios recursos para enfrentar esa situación. Entonces, eso, la causa del daño es social, ya lo analizábamos igual desde el modelo de Martín Baró, que son
violaciones a derechos humanos, ¿no? Estamos frente a sobrevivientes, no frente a víctimas pasivas, ¿no? Y esto tiene que ver con una mirada nuestra de reconocer que las personas migrantes que están frente a nosotras tienen toda una serie de recursos internos, de fortalezas que les han llevado a llegar hasta frente a nosotras, ¿no? Que si fueran víctimas pasivas, ni siquiera saldrían, ¿no? Ni siquiera se moverían. Entonces, estamos frente a personas con una gran fortaleza, con muchos recursos, que han desarrollado recursos de supervivencia, recursos de muchos tipos, que están frente a nosotros, ¿no? Entonces, digamos, la mirada es distinta, ¿no? Cuando miramos desde un ojo la persona es víctima, pues tal vez incluso podemos caer en el, ay, pobrecita. Cuando miramos estamos frente a un o una sobreviviente, ahí la mirada también es más de igual a igual. Estamos frente a una mujer que sobrevivió a un feminicidio, pues es una mujer que ha tenido mucha fuerza para lograr salir de una situación de violencia, que muchas no lo logran. Y la confianza es la puerta de entrada a la atención. Ese es un principio metodológico del modelo psicosocial y del trabajo psicosocial. Sin confianza no podemos atender a la persona. La confianza, a veces explicamos el modelo psicosocial como una casa y decimos que la confianza es la puerta de entrada a esa casa. Entonces, de ahí que este preámbulo, el cómo recibimos a la persona, nuestras actitudes, es muy importante, porque es la confianza la que realmente nos va a permitir saber qué está viviendo esta persona, cuáles son sus recursos y de qué manera podemos atenderla de la mejor manera posible. Entonces, la confianza es sagrada, la confianza es la puerta de entrada al trabajo psicosocial. Y el vínculo y el apoyo mutuo son pilares del trabajo psicosocial. El apoyo mutuo también entre las propias personas que han vivido situaciones parecidas, ¿no? No es lo mismo que yo, que estoy de este lado del escritorio, le diga a una persona que ha vivido una violencia de género, que yo le diga a una mujer, no, mire, eso se puede superar, mire, no se preocupe. Yo que tal vez no lo he vivido, a que otra persona, otra mujer que esté viviendo lo mismo, que haya vivido algo similar, otra persona sobreviviente, le diga, yo lo viví. Y yo salí adelante de esta manera, y aquí está mi apoyo y mi solidaridad. ¿Como autoayuda? Sí, es el autoapoyo, es el principio de autoapoyo. Exactamente, es el principio del apoyo mutuo, es el apoyo mutuo y la solidaridad. Entonces, también no es el solo que se dice, es quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? Eso no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo diga otra persona que ha vivido lo mismo, ¿no? Nunca va a tener el mismo peso. Y entonces, por eso, muchas de las ideas o del cómo trabajamos, cómo hacemos el trabajo psicosocial, cómo trabajamos desde este enfoque, va hacia eso, hacia cómo promovemos estos vínculos, cómo promovemos este apoyo mutuo, esta solidaridad. Y las premisas del trabajo psicosocial del modelo psicosocial es que el sujeto no es pasivo, ya decía yo hace un momento, pues tiene voluntad, tiene conocimiento y experiencia, tiene capacidades y fortalezas, recursos individuales y recursos colectivos. La persona elige, la persona decide, la persona se organiza. Entonces, aunque esté cuando llegue frente a nosotros, en una situación de precariedad o en una situación de una marginación por toda la circunstancia y el momento en el que está, eso no significa que deja de tener fortalezas, capacidad de pensar, de decidir, de entender, ¿no? En ese sentido es que nuestra posición es más de facilitadores que de decisores de, ¿no? Entonces, justamente, pues eso es un paradigma que nos lleva mucho más a una cierta relación horizontal, o sea, facilitadores de información, ¿no? Entonces, yo no voy a decidir por la persona, yo voy a facilitar la información para que la persona decida.
voy a explicar ciertamente, ¿no? Yo tengo información que la persona no conoce. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer? Pues ese es mi papel, facilitar la información de una manera comprensible, accesible, con un vocabulario adecuado, sencillo, para que la persona tenga esa información, tenga ese conocimiento y decida sobre su propia vida, sobre sí misma. Acá. Y gracias. Entonces, cuando decimos, ¿para qué sirve el trabajo psicosocial? O esta forma, este modelo psicosocial de atender, decimos pues que es para reconstruir la persona, su corazón y su vida, dar sentido a las experiencias vividas. Es decir, no es que nosotros vamos a reconstruir, eso lo va a hacer la propia persona. Nosotras y nosotros somos facilitadores de un espacio para que se pueda caminar hacia allá, ¿no? Fortalecer y potenciar los recursos existentes de personas, familias y grupos, construir vínculos, experiencias colectivas, redes de solidaridad y de apoyo, procesos organizativos, y finalmente transformar las estructuras y contextos que originan esas violaciones a derechos humanos. Lo que queremos, volviendo a nuestro ejemplo del día de hoy, es que se deje de ver el cuerpo de la mujer como un objeto. Eso es lo que queremos, que caminar hacia la equidad de género, caminar hacia la igualdad. Esa es la transformación. Entonces, en ese sentido, es que las distintas acciones que vamos haciendo van encaminadas hacia allá. Y bueno, insisto, estoy poniendo siempre ejemplos de violencia de género, pero pues igual hay varios, ¿no? Del trabajo con las personas migrantes. Entonces, Ernesto, ¿qué es y qué no es el trabajo psicosocial? Porque luego igual como ya en la hora de aterrizarlo, de aplicarlo, pues nos pueden surgir dudas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Lo que sí, pues es un apoyo integral que incorpora todos los escenarios en donde la persona está inserta, ¿no? Estos son los círculos que ya presentábamos hace un momento. La comunidad, la familia, bueno, está la familia dos veces, la comunidad, la familia y la sociedad. Y lo que no es únicamente el apoyo emocional o la terapia. Ahí estamos en el ámbito de lo psicológico. Si solamente decimos, bueno, atendemos a las personas, hacemos y se les da apoyo terapéutico o apoyo emocional, eso no significa que ya estamos haciendo trabajo psicosocial. Significa que estamos haciendo un servicio con apoyo psicológico, que es distinto. Es un proceso en el tiempo y no es una acción puntual. Promover la toma de decisión y la toma de control del proceso y la propia autonomía de la persona. No es ayuda paternalista o asistencialista. No se preocupe, yo lo hago por usted, yo se lo resuelvo. Ahorita es de ver de qué manera, eso quiere más ingenio, ¿no? Y más tiempo, como de qué manera vamos disponiendo para que la propia persona sea autónoma, vaya caminando hacia ella, poder tomar el control de su vida, de sus decisiones. Promover el vínculo, los procesos organizativos y de apoyo mutuo, y lo que no es, pues son reuniones grupales sin sentido de proceso, ¿no? O sin proyección organizativa y de red. El equipo de trabajo es multidisciplinar y asume el enfoque psicosocial. Que se dice, bueno, pues ya, hay que traer a la psicóloga, o hay que traer al psicólogo, pues para que ella haga el trabajo psicosocial. No, es un enfoque. Es un enfoque que debe de tocar a todos, abogados, trabajadores sociales, directivos. Por eso decimos, es un enfoque. ¿Qué es lo que le toca ahí a la psicóloga o al psicólogo? Sí, efectivamente, es la parte de lo psicosocial, que es lo psicológico. Esa partecita, sí, efectivamente, le toca al psicólogo o a la psicóloga. Pero eso es una parte del trabajo psicosocial, que es un enfoque, que es más amplio y en donde tiene que estar involucrada la organización completa, ¿no? Porque si no, no va a funcionar, ¿no? Si es solamente seguimos haciendo las cosas como las hacemos y ya lloró la persona, llamen a la psicóloga. Eso no es trabajo psicosocial, no es el modelo psicosocial. Y cada acción toma en cuenta la realidad histórica y contextual de la persona. Y no se trabaja, no es una receta, no es una ABC que yo les diga, van a salir de aquí y lo van a aplicar así y ya estamos, pues no, justamente porque depende de la realidad también de cada organización y de cada institución
en la que ustedes están y de su propio contexto y de sus propias herramientas, depende de un montón también de limitantes y de posibilidades, ¿no? Pero por eso justamente se trata de ir encontrando este camino, ¿no? Y estas formas de ir transformando nuestros modelos de atención. Y igual, este cuadro muestra... Este cuadro muestra, este está igual pensado sobre todo en quienes no son psicólogas o psicólogos, ¿no? Porque a veces también no está muy claro, ¿no? A veces nos suena como todo lo que empieza por sí, lo decimos, pues ha de ser lo mismo, ¿no? Entonces se confunde lo psicosocial con lo psicológico, con lo psiquiátrico, ¿no? Entonces es una síntesis muy básica, ¿no? Como para entender bien cuáles son estas diferencias, a qué nos referimos con uno y con otro modelo, ¿no? Entonces, si esto es algo muy, muy sintético, por supuesto que se podría profundizar mucho más, pero es como para tener una mirada más general, ¿no? Como una fotografía completa. Si hablamos del origen del impacto a abordar en estos tres modelos básicos, ¿no? Luego también hay que saber que al interior, por ejemplo, del modelo clínico psicológico, del psiquiátrico, pues hay también una gama enorme, ¿no? Tanto del psicológico, ya decía yo, ya lo dije, ¿no? Como en el psiquiátrico. No podemos, o sea, no es que todo es solamente así. Hay gamas, pero insisto, esto es para mirarlo de lejos, tener la fotografía completa y como para poder entender ciertos principios distintos, ¿no? Entonces, cuando miramos el origen del impacto a abordar, o sea, ¿de dónde viene esto impacto, esto con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, en el modelo psicosocial, ya lo hemos dicho varias veces, en el contexto social, político e histórico. Ahí está el origen del trauma, el origen de que la persona esté alterada, el origen de las violaciones a derechos humanos, el origen de esta violencia contextual, ¿no? Entonces ahí es en donde vamos a poner la mirada. En un modelo clínico psicológico, el origen se mira más desde el individuo y su contexto familiar, la psique o la conducta de la persona. Y en un modelo clínico psiquiátrico, el origen del síntoma o de lo que se está tratando o trabajando, se mira más el origen en aspectos neuropsicológicos o fisiológicos de la persona, ¿no? El abordaje en un modelo psicosocial se dirige hacia la persona, su contexto familiar, comunitario y social, ¿no? Son acciones en los varios niveles. En un modelo clínico psicológico, y también a las personas que integran los equipos de atención, es decir, ustedes, ¿no? Ustedes, nosotras, ¿no? Que estamos también de este lado. El modelo psicosocial también nos toca porque también estamos dentro de esas esferas, también estamos ahí adentro contribuyendo o a veces no tanto, ¿no? Con esta, digamos, con esta atención a la persona, con esta sanación personal y colectiva, ¿no? de ciertas situaciones. En el modelo clínico psicológico se dirige hacia una intervención psicológica centrada en la psique, en las emociones, en la conducta de la persona. Ahí es en donde depende de los distintos modelos teóricos, ¿no? Con el que trabaje él o la psicóloga, ¿no? Va a ir más hacia unos o hacia otros. Pero si se refiere, bueno, la sistémica, por ejemplo, esa sí puede poner más el acento en lo familiar, pero en general se queda sobre todo en lo individual y familiar. Se dirige el abordaje a situaciones traumáticas, ¿no? Y en el modelo clínico psiquiátrico se dirige hacia una intervención que modifica los niveles de las sustancias químicas en el cuerpo a través de medicinas, ¿no? De ciertas sustancias. Y también se dirige al abordaje de ciertas situaciones traumáticas, especialmente sus efectos físicos o neurológicos, ¿no? Y en las personas ¿quién lo implementa? Entonces, el modelo, lo psicosocial, dice cualquier persona que forma parte del equipo de trabajo, o sea, es decir, tenemos que estar involucradas, todas las y los profesionales de los distintos equipos. No es solamente cuestión de psicólogos y psicólogas, pero la parte psicológica es la que nos toca a psicólogos y psicólogas. Y el modelo, una atención psiquiátrica, pues obviamente profesionales. Les digo, pues esto tal vez puede resultar como un poco reducido, pero es como para ir ubicando de manera general. Y entonces, de hecho, vamos a hacer
un ejercicio. Primero, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas y después vamos a hacer un ejercicio con un caso. Vamos a hacer el análisis de un caso y vamos a ver en ese caso cómo se abordaría, es un ejemplo, cómo se abordaría desde cada uno de estos modelos. Y así tal vez ya también ya nos va quedando un poco más claro, ¿no? Entonces, las preguntas referentes a los modelos, tal vez guardarlas después del ejercicio, ¿no? Entonces eso, ahorita pues vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas sobre lo que hasta ahora hemos comentado. Tengo preguntas del modelo, Entonces tal vez estas esperar hasta después de hacer el ejercicio, porque pienso que con el ejercicio también ya se va a aclarar. Bueno, entonces Manuel de Guadalajara, te ponemos. A ver, ¿qué por aquí? No estoy muy segura a qué te refieres con qué es o no del modelo, pero de todas maneras la voy a hacer. Se puede utilizar, o sea, el enfoque psicosocial está simbióticamente unido con lo de derechos humanos. O sea, no se puede tener un enfoque psicosocial sin los derechos humanos. ¿Y en qué momento el enfoque se utiliza y cuál es el posicionamiento del enfoque hacia el dolor? ¿Hacia qué tipo? Hacia el dolor de las personas que atraviesan por procesos de violencia. Bueno, lo primero, ¿no? Con el tema de la si es una misma cosa o si va necesariamente. Lo que plantea el enfoque, el modelo psicosocial es que, como decía hace un momento, que no existe, que no es verdad que hay una neutralidad en nuestras formas de atención a las personas, ¿no? Cuando solemos decir, no, nosotros desde un modelo neutral, en realidad estamos trabajando bajo ciertos principios que no son visibles, que suelen ser pues, ciertos principios predominantes, ya sea pues, en la institución o en lo que aprendimos en nuestras distintas disciplinas o incluso pues, en cierto modelo de pensamiento, cierto modelo mediático, ¿no? Entonces eso siempre se trabaja desde una posición. Y esa posición no es solamente teórica y metodológica, es también política, es una manera de mirar y plantarse frente a la realidad. Entonces, la neutralidad no existe, la neutralidad en la atención, ¿no? Esto, en realidad, bueno, sé que es un punto, pues que es un punto de debate, ¿no? Y que, pues, sí, aún se discuten muchas disciplinas, pues, sobre todo aquellas que defienden mucho más los modelos positivistas, ¿no? En donde, pues, todo mucho más cuanti, ¿no? Pero este modelo en particular plantea que nuestra mirada de la realidad siempre es una, o sea, siempre nos sentamos y actuamos desde un determinado lugar. Entonces, el tema de los derechos humanos es también un posicionamiento ético-político, ¿no? Que es desde donde nombramos, miramos y teorizamos, digamos, lo que vive la gente, ¿no? Las violencias que vive la gente, ¿no? ¿Desde qué nombramos violencia? Si es solamente lo que ocurre en el ámbito individual o también lo que no es tan visible y tan explícito, ¿no? El campo de los derechos humanos, pues justamente nos da un cierto marco de decir qué es lo que, por un lado, es un marco, diría yo, de un horizonte, ¿no? De hacia dónde queremos caminar con nuestras intervenciones, pues hacia el pleno respeto de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Bueno, ya como eso se aterriza en el contexto en el que cada una trabajamos, ¿no? Entonces, es un marco, también es un marco teórico, también es un marco de referencia. Entonces, se puede hacer trabajo psicosocial sin tener un enfoque de derechos humanos, pues no lo sé. O sea, el enfoque psicosocial, como decía, viene de sus raíces, es el modelo crítico, que justamente nos hace mirar la realidad y preguntarnos por las causas, por las raíces, es decir, esto que está sucediendo, ¿de dónde viene? Y entonces identificar que hay injusticias, que hay desigualdades en esas raíces. Y es digamos, una lente parecida a la de los derechos humanos. Entonces, sí, o sea, el decir que se está haciendo
o que se está implementando un modelo psicosocial, pero no estamos mirando las raíces causales, yo diría, eso no es realmente un modelo psicosocial. Un modelo psicosocial debe tener un planteamiento crítico en su base, ¿no? Porque si no, ya estamos cayendo solamente eso, ¿no? Como en esta pequeña, en un modelo más superficial, que sería como más ciertas recetas, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento frente al dolor de las personas? Pues yo diría el respeto y la comprensión, es decir, el saber que una persona tiene un dolor físico, mental, emocional, espiritual, psíquico, ¿no? Por lo que ha vivido. Entonces es más bien, es al revés, es preguntarnos por qué esa persona tiene ese dolor y tratar de comprender de qué manera esta persona lo está viviendo, y también por otro lado, cuáles son los recursos de esta persona para salir de este dolor, para resignificar este dolor y seguir y fortalecerse, ¿no? Ahí yo me quiero enlazar, no sé si puedo hacer la pregunta. No, pues sí, va Laura. Nada más aquí, ¿qué más? Modelo. Bueno, entonces es la última pregunta acá en la sede presencial y vamos a hacer remotas. Adelante, Laura. A mí me llama mucho la atención la palabra sobreviviente, ¿no? Porque si nos vamos a la cuestión psicosocial como tú lo planteas, la persona sí está sentida, ¿no? Sí tiene un dolor. Y es como, yo siento que decir sobreviviente es como minimizar ese dolor, ¿no? Porque a fin de cuentas hubo un abuso de poder en contra de ella como ser humano, como persona. No miro el poder, el uso y el abuso del poder y el abordaje de cómo manejar ese poder, ¿no? Y a mí me salta mucho esa palabra sobreviviente. La palabra sobreviviente siento que es una palabra muy anglosajona, se usa mucho en Estados Unidos. Y sí me salta. No sé tú cómo es que le cómo le entras a la palabra sobreviviente. Porque sí, pues estás trabajas con ellas en el modelo, precisamente porque tienen un dolor, porque están emocionalmente afectadas por una situación social. Entonces no son sobrevivientes, porque es como minimizar ese dolor que ellas están teniendo, ¿no? Tal vez son sobrevivientes cuando ya terminaron el trabajo, el modelo, ¿no? Tal vez en ese momento sí ya son sobrevivientes, pero antes no. No sé cómo lo manejas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho el término se refiere más a cómo lo miramos o qué ponemos detrás de esa palabra, más importante que la palabra misma, ¿no? El término sobreviviente efectivamente viene más del marco de derechos humanos y tiene que ver con evitar, o sea, que en la palabra víctima evitemos digamos, lo voy a decir así, el pobretear a las personas, ¿no? En el decir, ay, como es víctima, pues pobrecita, usted no va a salir de ahí, ¿no? Como esta mirada más paternalista que tiende a minimizar. No es la palabra en sí misma la que determina o la que está en juego, ¿no? Incluso podemos nombrar víctima a la persona. Yo misma igual a veces en el acompañamiento más psicológico, justamente cuando la propia persona no logra ver que ha sido sujeta a un poder exterior y que ha sido víctima, o por ejemplo en casos de abuso sexual, dos elementos que encontramos siempre son la culpa y la vergüenza. En caso de violencia sexual, siempre están ahí estos dos elementos. Entonces ahí, digamos, para abonar a desculpabilizar a la persona, puede ayudar, puede ser de utilidad el decir, no, usted no fue cómplice en ningún momento, ¿no? Usted fue víctima. Entonces, en ese momento, ayuda. El término... podemos no utilizarlo de cara a la persona o al grupo o a las personas con las que estamos trabajando. Más tiene que ver con una mirada nuestra, con qué acepción le damos a un término o al otro. Y más tiene que ver
aunque que nos nombra mucho, porque eso hace sentido o también lo miramos, digamos, desde una reivindicación de este proceso o de reconocimiento del dolor, estoy de acuerdo, pero justamente se refiere a evitar a toda costa esta mirada que minimiza los recursos de la persona. Va más en esa línea. Muy bien. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Saltillo. Adelante, Saltillo. Buenas tardes. Bueno, espero ser clara. La pregunta es la siguiente. ¿Existe algún tipo de, pues, no manual, por lo menos orientaciones en general, que nos digan a nosotros cómo abordar un caso desde el enfoque psicosocial sin que... No. Yo sí, yo tengo la respuesta. Sin que se revictimice, sin que caigan en eso. Sí está. ¿Me escucharon? A ver si entendí bien porque se estuvo Hola, ¿me escuchan? Sí. A ver, es que se estuvo cortando. A ver, voy a repetir la pregunta si la entendí bien. Si existe como algún tipo manual o una de cómo poder trabajar el enfoque psicosocial y sobre todo evitando la revictimización. ¿Es esa la pregunta? Sí. Ah, vaya. Bueno, sí, pero Pero sí, o sea, pero también si hay algún tipo como de indicadores que nos enciendan una luz, ¿no? Roja, por así decirlo. No, la persona ya está yendo por el camino de para como volver a retomarlo, regresar o algo así. Híjole, no entendimos. Fíjense que se está cortando un poquito la señal allá en Saltillo. En general sí entendimos la pregunta, pero esta última parte no se nos la pueden mandar por escrito y acá la... Exacto. Ajá. Mientras voy contestando el tema del manual, pues bueno, justamente estuvimos trabajando en eso. Aya mencionó, no fuimos solamente Nieves y yo, fuimos varias organizaciones. Es el libro de Abriendo Fronteras con el Corazón. Creo que este ya está en la plataforma. Ajá. Pues es una sistematización de una experiencia. Justamente son guías metodológicas que estuvimos trabajando en conjunto con 8 organizaciones que trabajamos con atención con personas migrantes en distintos contextos, y ahí pues esto que he presentado como de manera pues más rápida o general, también ahí se profundiza esto mismo, ¿no? O sea, de cómo estamos mirando el modelo psicosocial y luego cómo podemos ya aterrizarlo, ¿no? O sea, ya en el qué hacer y cómo hacer cuando estamos con las personas o en cómo vamos concibiendo los modelos de atención en nuestra institución, pues creo que puede ser de utilidad. Y justamente, o sea, lo estuvimos trabajando, es producto de 2 años de reflexión conjunta y de trabajo, porque veíamos que justo hacía falta esto, ¿no? Porque pues nos suele ocurrir, ¿no? Que a veces contactamos o compatibilizamos con un cierto modelo, pero en el momento de aplicarlo, pues ahí suele haber una distancia, ¿no? Y podemos fácilmente perdernos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay algunas claves. Ahora, el tema de la revictimización, ¿cómo era? Ajá, dice que si hay indicadores conductuales de lenguaje, etcétera, que nos digan si nosotros incurrimos en una revictimización. O sea, si nosotros en la parte de ayuda, en vez de ayudar, revictimizamos. Sí, bueno, así como un manual o unas claves, ahorita, o sea, no lo tengo presente, pero yo más bien pondría el acento, digamos, como en lo previo a la conducta, que es la actitud, que es una actitud que me parece importantísimo en quienes hacemos este trabajo, y es una mirada y una actitud autocrítica, ¿no? Es decir, de poder mirarnos y de poder ver pues hasta dónde nuestras formas, nuestras acciones, nuestras actitudes están ayudando o no. A veces, o más bien muchas veces, cuando estamos, pues es bien difícil vernos desde fuera, ¿no? O poder mirarnos. Entonces ahí un elemento bien importante
a incluir en nuestras organizaciones, pues sí son las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones del propio equipo o incluso de las propias personas, ¿no? De las propias personas que atendemos, de las propias personas con quienes trabajamos, ¿no? Las actitudes sí son importantísimas, ¿no? Esto, no me acuerdo si estaba, pero bueno, también en el modelo psicosocial decimos que la herramienta principal de trabajo somos quienes estamos aplicándolo, ¿no? O sea, las personas que estamos dando atención somos la principal herramienta del trabajo psicosocial. O sea, yo soy mi herramienta más importante. Yo con todo lo que hay en mí, ¿no? Con mi propia historia, con los propios temas que me cuestan trabajo, con mi mal humor del día o mi buen humor del día, con mi discusión con el jefe de ese día, con todo lo que me ocurrió en ese día, ¿no? Todo lo que está en mí, mi vocabulario, mi todo, tiene que ver y está presente en mi forma de atender a la persona. Si sonreí, el tipo de lenguaje que utilicé, si me gusta que me llamen licenciada, o me gusta, o pido que me llamen, todo eso, todo este tipo como de pequeñas cuestiones, siempre habla de en dónde me posiciono yo en este trabajo de atención, en dónde me posiciono y qué es lo que la persona ve frente, ¿no? Por ejemplo, igual cuando explico el trabajo, el modelo psicosocial, me gusta mucho hacer la analogía, porque creo que todas lo hemos vivido alguna vez, todas y todos, de cuando vamos con el médico, ¿no? Cuando vamos con el médico y entonces de repente desde el cómo nos recibe, o si nada más se la pasa viendo a su carpeta y anotando lo que le vamos diciendo, o si al menos nos saluda por nuestro nombre, o si nos empieza a hablar en unas palabras que nos dice, sí, usted lo que tiene es y ya se saca todo su vocabulario y nos quedamos así. Entonces, siempre podemos hacer la analogía ¿no? O sea, de cuando eso, y si tenemos además alguna duda o alguna preocupación en particular, ¿qué actitudes esperamos del médico? Pues que escuche, que explique. Entonces, esa misma analogía podemos aplicarla cuando nosotros estamos en unas acciones de atención, ¿no? Muy bien, ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Los Ángeles. Adelante. Los Ángeles. Bueno, estaban muy puestos y me dijeron que a nuestra señal. Ahí está. No los escuchamos en Los Ángeles. Ahora sí. No, Los Ángeles, no los escuchamos. A ver. Última oportunidad para Los Ángeles. Los Ángeles a la 1. No. Solo los vemos, pero no los escuchamos. ¿Y si lo mandan por escrito? Sí. No los escuchamos en Los Ángeles. No. Les damos, por favor, manden la pregunta por correo. Digo, por aquí por chat. No los escuchamos. Ni modo. Bueno, tengo un par de preguntas. Bueno, tengo un par de preguntas más acá en línea. Si reconoces una diferencia entre los términos trabajo psicosocial, atención psicosocial, apoyo psicosocial y respuesta psicosocial. Ah, ok. Bueno, ¿sí contestando esta? ¿Quieres que te lea esta de una vez? Ah, bueno, va. Que si se utilizan o no como sinónimos. Ah, no, es del modelo. Ah, dice modelo de intervención con enfoque psicosocial. Ah, ok. Ajá. Lo transversalizamos con personas de... Esto es. Solo esa. Ah, ok. Sí, efectivamente, pues
hay como distintas maneras de nombrarlo, ¿no? O sea, el trabajo psicosocial, atención psicosocial, acompañamiento psicosocial, apoyo psicosocial. Se utilizan, yo diría, como sinónimos, aunque ciertamente tienen sus matices, ¿no? Por ejemplo, cuando nombramos acompañamiento psicosocial, pues ahí se quiere tener un acento en la relación horizontal, en esta situación de que no somos nosotras pues las protagonistas, sino la persona, ¿no? Se le quiere dar una cierta intencionalidad. El término trabajo psicosocial, por ejemplo, quiere poner el acento en que no es, digamos, solamente estar, ¿no? Sobre todo una colega de Guatemala, es quien defiende mucho el término, Nieves, quien defiende mucho el término de trabajo psicosocial, porque decía es que tampoco se debe de entender como que el acompañamiento psicosocial es pues nada más estar ahí y no pensar que nuestras acciones tienen un impacto o nuestras no acciones tienen un impacto. O sea, que estamos haciendo un trabajo y que hay que pensar que lo que hacemos y lo que no hacemos también es parte de, ¿no? Es parte de la atención. Entonces también por eso a veces se dice trabajo psicosocial, atención psicosocial y apoyo psicosocial, pues igual pues pone más en un acento en procesos o servicios, por ejemplo, si nuestras instituciones o nuestras organizaciones tienen esta función de atención, ¿no? Como de estos servicios entonces ahí es en donde se pone el acento, pero yo diría que en general estamos hablando de lo mismo. Bueno, yo quiero hacer un comercial. El manual de Abriendo Fronteras con Abriendo Fronteras con el Corazón lo subimos a la plataforma el 19 de septiembre y fue parte de los materiales que Patti Zamudio nos pidió que les compartiéramos. Entonces, pues no va a ser como la última publicación en el foro de documentos, pero se busca la publicación del 19 de septiembre, ahí está y lo pueden descargar. Y bueno, hay varias preguntas más, pero sobre el modelo psicosocial. Solo una cosita más, perdona. Y cuando decimos, ahí sí hay un enfoque psicosocial, se refiere a una forma de trabajo de la organización completa, del equipo completo, de la institución completa, ¿no? O sea, por ejemplo, no todas y todos vamos a hacer un trabajo psicosocial, la persona que está en la recepción, pero el trabajo que hagan sí lo pueden hacer con enfoque psicosocial. O sea, ciertas personas a las que sí les toca un cierto contacto, ¿no? Con las personas migrantes, en este caso, no podemos decir que ellas tienen, digamos, como el mayor peso del trabajo psicosocial, pero sí están en un cierto contacto. O la dirección, por ejemplo, de nuestras organizaciones o instituciones, tal vez no está en la línea de atención, pero la forma en la que se conciben los planes puede tener o no un enfoque psicosocial. Entonces, cuando hablamos de enfoque psicosocial, nos referimos al cómo pensamos nuestra acción, cómo la diseñamos. Como cuando dices enfoque de derechos. Exactamente. Enfoque de género. ¿Y el modelo? Y el modelo es desde de dónde lo agarramos, o sea, de este modelo que he compartido, ¿no? De cuáles son sus raíces, se refiere más al modelo, digamos, teórico y metodológico. ¿Hacemos el ejercicio? Va. Muy bien, pues entonces vamos ahora ya todas las sedes tienen un ejercicio que había yo mandado, que es, vamos a analizar un ejemplo, que es el caso de Manuel. Entonces ahora vamos a darnos 15 minutitos para leerlo en conjunto en cada una de las sedes y para responder a esta pregunta que está acá, ¿no? Esta pregunta sencilla es ¿qué creen que tuvo que hacer la organización para lograr poner en marcha el modelo psicosocial? Entonces, pues eso, damos 15 minutos para leerlo y para contestar, ahí tal vez puede ayudar a anotarlo, pues que alguien vaya anotando en una hoja o en un papelógrafo o en un pizarrón, ¿no? Para después hacer una ronda y compartir las respuestas, ¿va? Sí, bueno, mientras tanto voy a cerrar aquí el micrófono, cualquier cosita por acá nos escribe.
Adelante. Ajá, sí. Va, muy bien. Están comentando en alguna de las sedes que no queda del todo claro la pregunta. Es la pregunta que está escrita en el PowerPoint, que dice, en el caso de Manuel, ¿qué creen que tuvo que hacer la organización? A ver, espera. Chicos, ¿nos pueden dar un segundito? Es solamente para aclarar, porque además entiendo que ya casi todos van terminando de leer el caso. Ahorita vamos a hacer lo propio acá, pero es que hay la duda de alguna de las sedes, de que no queda bien clara la pregunta, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la parte del modelo psicosocial y de todo lo que significa, o sea, todo lo que hay que implementar, esa es la pregunta. De todas esas acciones, supongamos que esas acciones las puso en marcha una organización, ¿no? Entonces es ¿qué tuvo que hacer esa organización que implementó todo eso para lograr poner en marcha, aplicar el modelo psicosocial? O sea, lo que vemos ahí ya son las acciones, pero detrás de eso hay varias organizaciones hay varias acciones al interior que la organización tuvo que haber hecho. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Me explico? Entonces, ahorita que ya terminaron, vamos a ir contestando eso y cerramos el micro. Sí, por favor.
también. Sí, de la escuela. Identificar cómo se maneja la escuela o cómo se siente también el chavo en la escuela. Como entrar en relación con la escuela. Recursos. Eso es muy importante. Recursos para funcionar, ¿no? La organización. Igual desde el gobierno, como a veces la acción se queda en lo local y si el gobierno, pensando hipotéticamente, da como una campaña de concientización a la gente, o lo que tú dices de inclusión social, pero a nivel global, un poquito más general, para que el individuo cuando salga de ese contexto, o sea, que no sea solo en su localidad, ¿no? Que cuando salga de ese contexto por X o Y, porque no creo que toda su vida se quede ahí, pueda también hablar el mismo idioma. Entonces sería eso, como buscar alianzas con otros actores a nivel social, ¿no? Para ir también, pues, trabajando la sensibilización. Ana Elena, pregunta en el Saltillo que si la pregunta está hecha en el entendido de que la organización ya tiene capacidades instaladas para ese modelo. Pues justamente es eso, ¿cuáles son esas capacidades que necesita la organización? A eso me refiero de qué necesita, bueno, qué tuvo que hacer. Sí, puede ser en términos de acciones, acá se redactó en términos de acciones, pero también se puede hacer el análisis desde capacidades. Entonces, pero también está bueno, si cada sede va tomándolo como de una distinta dimensión, está bueno, eso va a enriquecer el análisis colectivo, ¿no? Ok, quedó claro el Saltillo, por ahí si nos pueden mandar un mensajito, les agradeceríamos y vamos a cerrar el micrófono. ¿Cuántos minutos más damos, Ana Elena? Ya, 2 minutos más. Buscar alianzas no tiene que ver con hacer redes, Exactamente. como vida en red.
Ay, ya ves. Veía que el origen, o sea, el enfoque se centra en el origen, en la causa de lo que está sucediendo. Y también como las personas que están acompañando al migrante también pueden ser después objeto de la causa por el cual él está ahí. Entonces ahorita que comentó con lo que dijo Ruth del trabajo personal, o sea, él sigue creyendo, él se fue, o sea, él migró para ir a Estados Unidos por una idea de ir a un mejor, o sea, ganar dinero y todo esto, ¿no? Entonces, y él quiere ser doctor, pero quiere estudiar música. Entonces, como que creo que también habría que trabajar. Listo. ¿Ya Gonzalo lo leo? Entonces vamos a... Y explica algo. Esperamos que ya... Es que acá en la sede presencial están muy entusiasmados con el ejercicio. Muy bien, muy bien. Esperamos que ya hayan terminado en el resto de las sedes. Por favor, manifiéstense para irles dando la palabra. Sé que Saltillo ya terminó. Y bueno, un poco para calentar motores, vamos a presentar aquí en la sede presencial. Adelante, por favor. Hola. Un poco de lo que se venía construyendo en conjunto ahorita en relación a lo del caso, a lo de la persona, como fueron externando, ¿no?, la importancia y lo que se tuvo que hacer para poder hacer el trabajo psicosocial, ¿no? Entonces, parte de eso, pues, es el trabajo interdisciplinario. O sea, se requiere de hacer un trabajo interdisciplinario, de reconocer e incorporar en su análisis el contexto del que viene, por ejemplo, la persona, en este caso, bueno, Manuel, reconocer las necesidades de la persona, revisar el modelo y adoptarlo partiendo de experiencias previas, escuchar y tomar en cuenta sus gustos, aspiraciones y sueños, conocer e incluir a la familia de acogida, la importancia de hacer un trabajo comunitario previo, entrar en relación con la escuela para identificar la dinámica, buscar alianzas con distintos actores sociales para la sensibilización y trabajarnos personalmente y sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Y por acá también decían acerca del establecimiento de la confianza con la persona, para que esa persona pueda sentirse con la seguridad de poder expresarse, ¿no?, y poder externar como las necesidades, construir vínculos con esa persona. Y yo creo que también está vinculado con la parte de las redes, ¿no?, de los actores sociales, con la familia y la comunidad. Validar emociones, actividades recreativas, generar la inclusión, concientización comunitaria, la incidencia social, también se requiere de recursos económicos y sociales, hacer redes y esto que decíamos, ¿no?, del protagonismo de la persona, ¿no? O sea, recuperar la voz de la persona, ¿no? No hablar desde lo propio, desde lo que uno cree o considera, sino más bien como regresar, ¿no?, como justo la necesidad, el sentir, la emoción, ¿no?, que la persona puede estar teniendo ante ciertas situaciones. Muy bien, muy bien. Un aplauso, compañeros. Qué buen trabajo.
Bueno, y en lo que termina del ejercicio y se les quita la pena en nuestras sedes remotas, vamos a leer algunas de las intervenciones que nos llegaron nuestros muy aplicados alumnos y alumnas en línea. Ok, empiezo por Nenetia Vargas. Dice, para empezar, es una organización con diferentes proyectos administrativos que le permite abordar temas tan diversos y específicos. Así que es indispensable que una organización contemple diversas áreas de trabajo con diversos especialistas que den seguimiento. Jorge Romero dice, creo que la organización tiene que buscar generar el diálogo entre los diferentes actores sociales que convergen en el contexto de Manuel, su familia en Honduras, sus compañeros de clase y las autoridades educativas, padres de familia, para entender el caso del joven como el resultado de un fenómeno que no es normal, la violencia estructural. Se debe sensibilizar a la sociedad en la que vive, a la vez que se genere una relación en su entorno de procedencia. También dicen, una asociación así debe estar implicada en los barrios, entre comillas, en los que trabaja, para que las personas con las que trabajan tengan confianza en el trabajo que se realiza y en los temas que se abordan. Dice, creo que las cosas no son tan fáciles como proponer campañas. Se necesita ser conscientes de que el problema es multifactorial y que la relación entre culturas diferentes casi siempre es compleja, conflictiva y polifacética. Dice, lo que considero que realizó la organización, dice Gabriela Ayala, para lograr un enfoque psicosocial en este caso particular, es de tomar a Manuel como un ser integral, que no únicamente estaba teniendo problemas psicológicos, sino más bien es un todo lo que nos lleva a presentar estos síntomas. La organización acompaña y trabaja con Manuel, considerando que trae una historia de vida, que sin duda alguna su misma historia implica valoraciones de sí mismo, de la sociedad, de sus relaciones y de la construcción de la vida a través de su perspectiva. Se usa el modelo psicosocial para trabajar los recursos y fortalezas de Manuel, que lo lleven a facilitar la regulación de su salud mental a través también de generar intervención subsanando y o modificando sus conexiones con los aspectos de educación familiares, sociales, culturales, que tiene que ver con su situación actual, para poder en conjunto lograr que Manuel pueda ir afrontando su situación a su ritmo y a su tiempo. ¿Sigo? Ahí. Pues, son 5:57, entonces más bien vamos a las sedes. Como y ahorita volvemos otra vez acá, ¿no? Okay. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra sede en Saltillo, Coahuila, y nosotros vamos a hacer rapidez, no solamente nos vamos a escuchar. Lo más breve posible. Por favor, si pueden ser muy concretos, se los agradeceríamos mucho. Adelante en Saltillo, por favor. Incluso tu primer nivel, que es la familia. No se oye. Sí, no los escuchamos en Saltillo. Si escuchamos la escuela. No se oye, y está, hoy justo están muy animados y está fallando su micrófono. Ay, no. Bueno, no los escuchamos en Saltillo. Entonces, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sede. Ahí, por favor, manden un mensajito cuando ya estén listos. Ah, que ya van. Ah, vale. Ok. ¿Por qué? No. Sí, adelante. Esto ya tendría que tenerse. Ah, ok. Ya se chivearon. Ah, bueno, después de una ardua reflexión con los compañeros acá, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí. Ah, bueno. Ok, llegamos a la conclusión, ¿no? De que la propuesta que viene en el caso es bastante utópica, o sea, no es plausible, honestamente, ¿no? Pero quizás, ¿no? Como albergues, al menos nosotros, ¿no? En nuestro caso particular, Saltillo,
lo vemos muy complicado, muy, muy complicado llegar a este tipo de resoluciones. O sea, es muy difícil, ¿no? Partiendo desde falta de recurso humano, recurso financiero, y bueno, no es plausible. Consideramos que no es factible esto. Es complicado. Órale. A largo plazo. Ok. A largo Eso plazo. es todo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Saltillo. Estamos además muy contentos de que estén muy animados hoy. Espero que así sea en las siguientes sesiones, participando mucho. Bueno, a ver qué tal nos va ahora con Los Ángeles. A ver si ahora sí ya funciona el micrófono. Adelante, Los Ángeles, por favor. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí. Oh, yay, ok. Bueno, después de haber leído el escenario del caso de Manuel, sí comentamos algunas cosas que sí nos preocupa, pero pues tratamos de resolverlas muy personalmente, ¿verdad? A nivel personal de cada uno de los trabajos que hacemos. Las cuestiones serían de cómo aplicar el modelo psicosocial en cada una de las organizaciones y cómo aterrizar esta idea o este modelo para un mejor implementación en cada una de las organizaciones. Y lo que miramos como un obstáculo era como cada organización tiene diferentes visiones y misiones, es muy difícil como implementarlo a un nivel total, pero quizá de una manera en la que proveamos o cada persona, especialmente los que están en contacto con personas inmigrantes, tengan esa capacidad para aplicarlo en la primera visita que tienen o en contacto continuo con esta comunidad. Pero era como difícil compararlo, por ejemplo, nosotros en Los Ángeles, como ir al distrito unificado de Los Ángeles y decir, ok, mira, tengo un estudiante que está teniendo un conflicto porque otro estudiante está haciendo bullying. Es bien difícil que una organización pueda intervenir en estas instituciones y se nos hacía como que no hay esa conexión y ese sería como un obstáculo que mirábamos, quizá como a nivel comunitario, las organizaciones entre sí se pueden colaborar mutuamente unas a las otras, pero en diferentes instituciones, especialmente como de gobierno, la intervención de organizaciones no es muy la vía no es muy fácil. Muy bien. Muchísimas gracias en Los Ángeles por su participación. Ahora le voy a dar la palabra a otra sede californiana que también la pidió, a nuestra sede en el Consulado de Carrera de México en Fresno. Adelante, Fresno. En el caso de Manuel, pienso que es un conjunto de personas las cuales se necesitaron para que pudiera salir adelante el caso de Manuel. Una sola persona, un psicólogo, solo no pudo haber hecho todo integral. Se necesita lo psicosocial, en este caso para manejar el postrauma, para manejar la cuestión familiar también. Tiene que intervenir, así que 100% la familia, 100% los maestros, el entorno y hacer las canalizaciones necesarias para que pudiese salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias en Fresno. Muchas gracias. ¿Quieres que apliquemos la tetocracia? También puede ser, si quieres. Pero hay más sedes ahorita, ¿no? ¿Qué están pidiendo? ¿No? Tal vez entonces podemos seguir leyendo las respuestas individuales de quienes han participado. A ver. Dice Ana Luz Minera, lo ideal sería que la organización tratara de poner en práctica acciones
desde cada uno de los ámbitos con la persona, es decir, con el propio Manuel a nivel familiar, con las personas que lo hospedan y tratando de entablar comunicación con su familia de sangre en Honduras, a nivel comunitario y social, con los vecinos y la escuela. Lamentablemente, las organizaciones o albergues no podemos dar seguimiento o atención tan personalizada como nos gustaría, ya que muchas veces el número de migrantes nos supera y la falta de recursos no ayuda para darle a cada uno la atención y seguimiento determinados que requieren según sus necesidades o las características específicas de cada caso. Gabriela Santoyo dice, considero que la organización conoció a detalle el caso de Manuel, trabajó en conjunto con diferentes profesionales, abordando todas las áreas y contextos en las que está integrado desde lo personal, comunidad, escuela, sociedad, familia y promover la inclusión a través de proyectos de participación individual y en grupo. Reconocer las fortalezas y capacidades de la persona desarrollándolas en proyectos que logren el sentido de pertenencia. Muchos comentarios. Luisa Bala dice, la organización debe lograr hacer un trabajo conjunto con todos estos profesionales y en primera instancia con una primera evaluación que les dé luz sobre si realmente necesita un psicólogo